amigos? Les habla la doctora Esmeralda Martínez Lara. Y el licenciado José Morales Corona. Este es tu programa Red Esmeralda. Somos tus guías del derecho. Y te brindamos asesoría jurídica y solucionamos tu problema. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran ustedes? Sean ustedes bienvenidos aquí a Red Esmeralda. Les habla la doctora Esmeralda Martínez Lara y estamos listos para un gran programa. Como siempre me acompaña el licenciado José Morales Corona. Así es, un gusto y un placer siempre estar este día jueves aquí, doctora. Y lo más importante, abordando temas del derecho y dando recomendaciones para todos aquellos que no son abogados y también para aquellas y todos que son licenciadas y licenciadas en derecho. Muchas gracias. Claro que sí. Y bueno, recuerden que nos encuentran en Facebook, en la página Red Esmeralda y también en la página capacitadora doctora Esmeralda Martínez Lara. Y bueno, las redes también del licenciado José Morales Corona. Así es, ahí me pueden encontrar en Facebook como abogado José Morales Corona, en Instagram como abogado José Morales Corona y también en YouTube como abogado José Morales Corona, en donde pues hay distinto contenido del nuevo Código Nacional en materia penal, en materia civil, familiar, que pues les puede servir a todos y cada uno de ustedes para que pues se den o se orienten en cuanto a las nuevas formas de aplicación del nuevo código, algunos asuntos penales, recomendaciones de peritos, en fin, hay mucha información que ustedes la pueden ocupar, incluso los estudiantes para hacer tareas o incluso ya abogados profesionales, para que se den una orientación más o menos cómo se actúa en audiencia o dentro de un procedimiento de carácter civil, familiar o en su caso de carácter penal, doctora. Efectivamente. Y bueno, les vamos a decir cuál es nuestro gran tema del día de hoy. Es evita que te demanden o denuncien. Aquí te decimos cómo evitarlo. Y bueno, pues es un gran tema, sobre todo porque hablamos de la prevención y allá afuera, bueno, como abogados todos los días nos hemos encontrado con este tipo de temáticas y es bastante complejo. Hay algo que nosotros todos vivimos todos los días, ¿no? Todos los días estás en tu casa, todos los días convives con una familia, convives con vecinos y todo ello te puede acarrear algún tipo de problema por los cuales te pueden denunciar o demandar. Exactamente. Pero aquí viene la recomendación, o van a venir las amplias recomendaciones durante todo el programa, sobre todo para resolver que esto no escale, pero también para efectos de que nosotros podamos, en este caso, evitar, ¿no? Evitar esas problemáticas. Fíjense que hay problemáticas que nosotros nos esperamos. ¿Por qué? Porque decimos, yo las provoqué, sí choqué, me metí en un problema, pero hay otras tantas que no, como por ejemplo, cuando rentas un inmueble y dices, bueno, yo llegué a rentar aquí, no debo tener ningún inconveniente, pero para ello debo tener un contrato de arrendamiento con todos las formalidades establecidas para que realmente esto pueda estar dentro del derecho y que más adelante no me perjudique. Y aquí vamos a ver que es de ambos lados, tanto del que llega a vivir como del arrendador, ¿no? Entonces, por un lado sería ese aspecto que desde aquí les vamos a hacer la primera recomendación. Siempre, siempre tengan a una persona de su confianza, un abogado, que les pueda dar la asesoría jurídica. Más vale invertirle un poquito en su momento como para ese tipo de asesoría, que más adelante tengan problemas. Entonces, ahí sí es la primera recomendación en este caso. En todas sus decisiones importantes, que a veces sabemos que dicen, por ejemplo, si me fuera a casar, porque voy a necesitar a un abogado, ¿cierto? Sí, la verdad es que esta situación para evitar que te denuncien o te demanden, o en este caso en las dos ramas, materia penal y civil, o en su caso familiar, pues yo creo que lo importante es que tengamos, doctora, una buena asesoría, pero también que nos acortemos o nos acogemos a la realidad. Porque, pues digo, si debes pensión alimenticia o aquella mujer que debe pensión alimenticia o el papá que debe pensión alimenticia, pues difícilmente
te vas a ir libre, ¿no? O sea, vas a pagar porque de por medio hay un interés superior del menor. Entonces, difícilmente el juez te va a decir, ah, mira, papá, mamá, no pagues, ¿no? Tú el La día de verdad es que hoy no. te lo condonamos, Anda, ¿no? O ahorita no estás, no vas a no pagar vas a pagar, y no que el nada. niño no coma hoy. Exactamente. La verdad es que aquí lo que conviene, pues, evitar un procedimiento, porque un procedimiento de carácter penal o civil, familiar, el que ustedes quieran, pues es un desgaste físico, económico, mental. ¿Cómo se arregla esto? De forma sencilla y práctica, pues llegar a un buen acuerdo y dar a las posibilidades que tiene cada uno en cuestión de alimentos. ¿Por qué? Hay veces que el papá, la mamá gana económicamente bien, pero pues no cobra la quincena, no trabaja en una empresa, es un empleo propio, ¿no? Y a veces de ahí se agarran ciertas personas para pagar lo que sea, ¿no? Y la otra, pues yo creo que si trabajamos en un lugar que cobramos por quincena mensual o cualquier otro tipo de nómina que tenemos, pues yo creo que es lo que nos corresponde de forma legal, ¿no? Yo creo que si es tu hijo, es tu hija, pues difícilmente le vas a decir te voy a dar 300 pesos, ¿no? A la semana. Que hay gente que sí lo ha hecho, eso es un hecho. Exacto, exacto, Pero, depende o del tipo de sea, persona. exacto, pero por ética y por Valores valores y por la moral, dices, pues es mi y hijo, hasta ¿no? por el afecto Por para el tu hijo. afecto, ¿no? Aquí, en este tipo de asuntos familiares, debemos de dejar a un lado el rencor, a un lado Entre la pareja, el ¿no? que En yo puedo primer ser lugar. mejor, el que yo quiero ser más, porque muchas de las veces por errores, por rencores, a veces hasta gastan más de la inversión del abogado, del procedimiento o en su caso del proceso, que en este caso llegar a un buen convenio, un buen arreglo. Entonces, esta es una buena forma, es un método de que tú evites eso. Si tú debes, bueno, si tú no tienes el capital, bueno, pues tú consígnale lo que tengas. ¿Sabe qué? Gano 2,000 pesos a la quincena. Tengo la posibilidad de dar 1,000 pesos, yo se lo consigno a la persona y ahí ella si va o no va por ese recurso, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, fíjense que aquí será muy importante lo que estamos aquí platicando, sobre todo en el sentido de que estamos previniendo. Entonces, si ustedes me dicen, a ver, llevo 10 años viviendo con mi pareja, tengo un hijo y nos vamos a separar. Ah, bueno, pues toma en consideración que tú le tienes que dar alimentos a ese hijo. Y si tú acudes con cualquier abogado, te va a decir tienes que darle esa pensión alimenticia. Lo veíamos en un programa O pasado. incluso igual a la mamá, si la niña o el niño pues es todavía una persona que tiene 2 años, 3 años, 4 años, o no, todavía no es un grupo etario número 3 o 4, o número 2 o 3, pues todavía tiene que cubrir el papá pues, esos alimentos por el cuidado de la persona. Y es donde a veces entran en problemas las familias, hablando de alimentos. ¿Por qué? Porque ya unos quieren tener más convivencias, otros no, unos quieren pagar más, otros que no tienen. Y bueno, es un problema que a la larga esto perjudica, ¿no? Claro. Porque, mire, doctora, a todos aquellos alimentarios, perdón, o deudoras alimentarios, pues prácticamente si no pagan, ya hay muchos problemas que pueden afectar en su vida diaria. Por ejemplo, ya hay un registro de deudores alimentarios a nivel nacional, en donde si tú no pagas alimentos, pues no puedes sacar pasaporte, no puedes salir del país, no puedes sacar tu constancia de antecedentes penales, o sea, esa es una. Por la otra, pues si no pagas, se te va a iniciar un procedimiento de carácter penal. Y en ese procedimiento de carácter penal, pues si no pagas, es prisión. Entonces, vean cómo de un problemita, de llegar a un buen arreglo, a un buen convenio, platicándolo, dialogándolo, como adultos que somos, se puede incluso a perder la libertad, ¿eh? Sí, efectivamente, y justo de eso se trata nuestro programa del día de hoy. ¿Cómo evitarlo? En primer lugar, llama a tu abogado de confianza o contrata a un abogado de confianza. Recuerden que aquí dentro de Red Esmeralda nosotros nos dedicamos a llevar todo este tipo de asuntos, sobre todo en asesoría y seguimiento, tanto en materia familiar, civil, mercantil y penal. Y bueno, dentro de ello pues estamos trabajando siempre por la prevención que se Exacto. requiere y que en este caso les decimos, a ver, ok, ya abordamos otro un poquito la parte de la pensión, pero el otro lado, por eso les decía, a ver, ¿por qué tendría yo que decirle a un abogado, ¿qué crees? Me quiero casar y ¿por qué necesitaría pedirle asesoría? Porque resulta que existen figuras como cómo vamos a administrar los bienes, si mis Ujú. bienes que adquiramos van a ser mancomunados,
van a ser separados, resulta que vamos nosotros a estipular capitulaciones matrimoniales, ¿no? Todo ello, el día de hoy que estamos enamoradísimos, ¿no? Sí, No sí, se claro. nota. El día de Sí, hoy claro. vamos a decir, Pues sí, claro, te ofrezco todo, todo lo que tenemos va a ser para los dos y para aquí, firmo, para te allá, te firmo. firmo lo que quieras. Y a veces seamos realistas, hay papás, hay mamás, hay incluso señoritas, señores, pues que el interés siempre va por delante, ¿no? Y a veces digo, pues ahora sí me caso con él porque tiene carro, tiene casa, tiene bienes, tiene trailers, pero ¿no? al momento Al momento, de ¿no? firmar te dice, no, ¿qué crees que vienen separados por estas circunstancias, mis negocios, Así es. para que no me afecte? Entonces, todo ello sí afecta y ustedes tendrán que tomarlo en consideración. Se tiene que hablar muy bien primero con su abogado y luego con la pareja Así para es, llegar a los acuerdos. porque puede ser que a lo mejor estemos por bienes separados, pero haya capitulaciones matrimoniales, ¿no? Las capitulaciones matrimoniales no es otra cosa un contrato. Sí, fácil y sencillo. ¿Qué bienes entran dentro de la sociedad y Pero qué que bienes no entra aquí junto Exactamente. con mi acta de Entonces, matrimonio. porque a veces tenemos la noción todos de que pues si me caso por bienes mancomunados, ya toda la mitad de él que tenga es mío. Pero pues tiene esta casa, pero está a nombre de su papá, de su mamá o hasta de un hermano. Exacto, tenemos entonces que prever toda esa cuestión, ¿no? exacto, entonces ellas se dieron cuenta cómo desde el aspecto familiar puede Sí, afectar claro. para una denuncia, para una demanda y también el hecho de comprar, ¿no? Voy a comprar un carro, voy a comprar un inmueble Otro punto importante. por los contratos. Tuve una amiga que se encarga allá es policía, fíjense, es policía. Y ella fue a comprar un carro y se lo vendieron. Incluso el amigo fue a su casa. Amigo. Fue a su casa a comprar el vehículo. Dijo, aquí está el que te va a vender el vehículo, amiga, es de confianza, chalala, chalala, ¿qué creen? El carro era robado, la persona jamás y nunca supo quién era, en dónde fue, y hasta ahorita, hasta este momento, todavía tiene abierta la carpeta de investigación, y pues prácticamente, pues esa carpeta sigue en un estatus o no está IVAC, ¿por qué? Pues relativamente no encuentra el fulano, no existe. Ni lo encontrará porque aquí habrá cuestiones que se tienen que prevenir. Fíjense, y eso que pues es una policía, ¿no? O sea, digamos, es una policía que dices, pues por lo Pero menos bueno, les dan a veces, cursos, ¿no? espera, a veces Ajá. la cultura general y la cultura jurídica no va relacionada con bueno, el eso sí. ámbito. Entonces, por eso nosotros el día de hoy sí les recomendamos eso, porque esta persona puede tener la profesión, probablemente los adiestran para cumplir ciertas actividades, pero no en la cultura jurídica que deben de tener. Y imagínense si a una persona que es policía le pasó esto por no tener la cultura jurídica suficiente, entonces pues ahora debe de, imagínense todos los demás, ¿no? Debemos de siempre tener al asesor que nos esté ahí. Y en cuestión de eso, pues por ejemplo esa persona sacó un contrato, pues es de papelería, sin nombre, sin identificación, sin nada. Y el que terminó pagando igual los platos rotos, pues fue el amigo, ¿no? Porque igual pues lo denunció. Pues obviamente por la cuestión ahí de que, bueno, pues tú me lo enviaste, tú lo trajiste a mi casa, pues qué onda, ¿no? Entonces, claro, mire, todo eso se puede evitar, todo eso lo podemos evitar, pues haciendo un buen contrato, acudiendo a las plataformas de CCT o SECTE, checando, ir con verdaderos policías que chequen el número de serie de cada vehículo, porque tiene el número de serie en todo, en puertas, en el motor, en todas partes tiene el número de serie. O hasta la forma Así en la es. que vas a conseguir el vehículo que vas a Claro. comprar. Recuerden que lo barato sale caro y por lo regular muchos de estos negocios te los ofrecen como dirían una oferta, una ganga, ¿no? Algo Así es. muy barato. Y a veces por evitarnos el pago que debiéramos dar, dices, pues tomo esto que se ve bien barato, pero obviamente que trae trampas y ahí están las consecuencias. Entonces, seamos prudentes, sobre todo con nuestro patrimonio, porque aquí no estamos perdiendo 5 pesos, estamos hablando de miles de pesos los que se están perdiendo por este tipo de cuestiones. Entonces, si yo voy a comprar, ahorita estuvimos hablando del ejemplo de un vehículo, pero una casa en donde yo voy a entregar, a ver, te voy a entregar 500,000 pesos, te voy a entregar 200,000 para que comencemos con el trato, o
en tanto, ¿no? Entonces, y Ahora, resulta que tampoco es el dueño. fíjese, ahora también otro ejemplo en la vida cotidiana, y esto lo explico porque le pasó a unos familiares míos. Ellos se dedican a la agricultura, son campesinos y compran maquinaria de ¿cómo se llama? Los tractores y cosechadoras de las grandes. Ujú. Pues ellos, fíjense, por la confianza que le habían tenido a una persona norteamericana, pues ya le depositaban, decían, ¿sabes qué? Quiero tal tractor, porque el tractor se considera un bien inmueble. Claro. Quiero un tractor fulano de tal, sale, ahí te deposito, sale. Y quiero esto, órale. Entonces, supuestamente por la confianza que ya tenían, les deposita 1,000,000 de pesos a este Claro. norteamericano y se desaparece. Y ahí prácticamente hasta la fecha lo han buscado, no lo han encontrado y al final de Y cuentas, tampoco su millón de pues su pesos. millón de pesos. Entonces, imagínense, perder 1,000,000 de pesos, pues no es poca cosa. Obvio que La no. verdad no. Y Entonces, lamentablemente aquí, ¿por qué? Por la confianza extra que se está llevando. Entonces, yo sé que el mexicano traía mucho esa cultura de yo confío porque me dio su palabra y su o porque me palabra, cumplió en 2 o 3 ocasiones, por eso le agarro confianza, ¿no? Y exacto. es un error muy brutal esto. Pero eso es, fíjense que de las personas que cometen fraudes, por lo regular hacen eso, ¿eh? Te pagan los primeros tres O sea, como que negocios, te confíes, ¿no? Ahorita ajá, lo veo medio acá. y ya que dicen, ya te confiaste, ahora te pido algo grande, o sea, algo de 500,000, 600,000, y ya no me vuelves a ver, o sea, ya no te pagué. Entonces aquí, en ese aspecto, se va a dar algo que se llama fraude. Entonces, al momento de que no se paga una deuda, pero ¿para qué llegamos hasta allá? ¿Para qué no prevenimos? ¿Para qué no buscamos al O abogado claro, que te ¿no? pueda hacer la investigación pertinente para que tú digas, a ver, si esta persona no me paga, ¿con qué me cobro? Exacto, o sea, ese es el punto, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso de mis familiares, ¿qué necesidad tienen de invertir en abogado, de llevar a cabo la Interpol y de no sé qué? Ya no va a aparecer, o sea, es un hecho, ya no. ¿A quién le reclamas? ¿A quién, ahora sí como dice, a quién le pides? ¿A quién le dices? No hay forma. Aquí lo importante, como dice la doctora Esmeralda, pues es que tengamos garantías. Bueno, sí te presto, pero que me dejas en garantía. Algo Claro. que sea tangible, que sea redituable económicamente, ¿no? Sí, ¿Sale? claro. Adicional, fíjense, ahorita me acordé de antes que se hacía algo que era la promesa del bigote, que entre hombres se arrancaban un bigote y se lo entregaban y Pues yo decían, ya no tengo, ya. Oh, por fin ya y ando decían, lampiño. yo te entrego mi bigote y esa es mi palabra. Entonces, cuando yo cumpla mi promesa, tú me devuelves mi bigote. Entonces, era como la forma tan ahora sí es muy formal de aquella temporada, ya hace muchos años, en donde la gente así El confiaba, decía bigotazo, el el bigote. mostacho, Ahora ya no, ¿no? Ya los el hombres ya mostachín, ¿no? otra moda, pero bueno. Entonces, en ese sentido es en el que vamos. Ya las cosas han cambiado, la misma legislación te dice, no, qué bigote ni qué 8 cuartos. Aquí está mi pagaré, me lo firmas y eso es lo que tú me debes. Entonces, ahí, ojo, para los dos lados, ¿no? El que va a pedir el dinero y el que va a prestar ese dinero. Si no, no lo vuelves a ver, no sabes dónde encontrarlo. ¿Y para qué te llevas una experiencia Pues sí, desagradable? mal, y aparte, pues aparte de la experiencia, pues qué necesidad, o así como dijeran, qué necesidad tiene uno de desgastar su patrimonio, ¿no? A lo mejor que bien te lo puedes gastar con tu familia, con tu hija, con tu hijo, y pues ya no lo puedes hacer, ¿por qué? Porque llegó pues uno más aferrado, uno más vivo, un ratero, como quiera que le llamen, y pues se aprovechó de esa ignorancia que tiene uno en cuestiones jurídicas, en cuestión del derecho. Porque la mayor parte de todas las cuestiones que yo he visto en cuanto a contratos, se puede decir, pues son hechos de forma incorrecta, de forma muy mal, ¿no? Y que eso nos presta pues a no llevar un buen procedimiento y a perder su capital, Efectivamente, ¿no? entonces, ojo, sean muy cuidadosos en este sentido, sobre todo lo que decíamos, cuidando su patrimonio Exacto. y también sean cuidadosos en contratar a los abogados pertinentes y Sí, aquí hay algo muy importante en cuanto a los abogados, mire, yo creo que estamos cayendo muchos en esa costumbre de que siempre quieren pleito.
de que siempre quieren estar peleando. Es que por eso nos conocen luego a los abogados. Y eso ya pasó de moda, ¿eh? Ya el mejor abogado no es el que haga ese pleito. El mejor abogado es aquel que sabe mediar, que sabe conciliar. Que resuelve. Que resuelva, o sea, que resuelva, pero en menos tiempo, con menos desgaste económico y físico y mental de su cliente. Esto de siempre pleito, pleito, eso ya pasó de moda. Incluso en España ya el mejor abogado es considerado el que sabe conciliar, mediar y que tiene tacto para hablar, de ser equitativo. Por eso, doctora, en nuestro país, pues se creó desde el 2008 y con la reforma del 2011 y hasta el 2016, pues los MACs. Por algo se crearon, ¿no? Esos porque si no sirvieran... Mecanismos alternativos de solución de controversias en donde pueden entrar en todas las materias las partes a solucionar sus conflictos. Fíjense, ese tema es súper importante. Es importantísimo, ¿no? Porque si no sirvieran, pues prácticamente pues no lo aplicaría a nuestro sistema jurídico, que la mentalidad del abogada mexicano muchas de las veces se queda corto porque pues él dice, no vamos a mediar, nomás vamos, pero diga esto, diga el otro y hasta ahí, ¿no? Exacto, no sabiendo efectivamente como a lo que vamos, contratar una excelentes abogados que digas, bueno, me debes 100,000 pesos, dame los 80, no hay problema, ya con eso me doy por satisfecho, ¿no? Pero así es. muchas de las veces caemos en el error de que siempre querer ganar, y el orgullo es el peor de los seres humanos, el orgullo. Sí, y saludos a Mauricio Sanabria, que por acá nos mandó saludos. A Liliana Cabrera nos dice buenas tardes, querida doctora y abogado José Morales y Miguel Ángel. Ahí le mandamos un saludo a Miguel Ángel Lima hasta Coajomulco, Tlaxcala, un gustazo. No, San José Teacalco, perdón, hasta San José Teacalco. Saludos, mi estimado amigo. A nuestra querida amiga Liliana Cabrera, a Laila Corona, saludos hasta donde se encuentre, a Natalia Min, saludos. Y aquí también hay otros comentarios, Liliana Cabrera, que está muy atenta a nuestra charla el día de hoy. Y efectivamente es una charla muy interesante, compartan este programa, le puede servir a muchas personas que digan, yo estoy pasando por esta situación, pues claro, yo estoy pasando por esta circunstancia y me interesa saber cómo lo resuelvo. En todos los estados de la República existe un lugar a donde puedes acudir a solucionar tu conflicto. Son los centros de mediación. Y fíjense que me ha tocado, y también al abogado, que cuando acudimos a algunos procesos en materia penal, muchos de los asuntos pudieron terminar en mediación. Muchos asuntos escalaron en violencia. Exacto. En alguna ocasión me tocó por ahí un asunto en donde unos vecinos tuvieron un conflicto, pero el conflicto lo dejaron crecer, hasta que hubo denuncias por hechos, una sí fue real y otra por hechos falsos. Y entonces ya comienzan a meterse en circunstancias muy complejas en donde dicen, a ver, esto ni siquiera aconteció, pero ya me denunciaron. ¿Por qué? Porque se va generando ese conflicto entre los mismos vecinos. Entonces, ahí sí seamos prudentes en saber qué problemáticas dejamos crecer y cuáles no. Porque aquí, por ejemplo, en una de las que tuvimos, nos comentan que comenzó la problemática de dimes y diretes, creció tanto, se denunció por parte de una persona y el otro llegó y dijo, él me pidió dinero, ¿no? Me pidió dinero a cambio de que no me hiciera un mal a mí o a mi familia. Y entonces lo denuncian de extorsión. Imagínense una denuncia de extorsión en este caso y pues lamentablemente cómo es que esto va creciendo, ¿no? Que esto va avanzando, que ahorita está una persona en el reclusorio por un problema vecinal y así inició. Exactamente, por un problema vecinal, por odio, a veces pasa en eso. Pues esta persona como tal fue denunciada por extorsión, ¿no? Cuando al final y es un delito muy grave. Eso no fue cierto. Ajá. Y es lo que ya hemos demostrado en audiencia y Dios mediante yo creo que la resolución va a salir favorable.
Pero fíjense, en lo que son peras o manzanas, dijeran, La pues, persona ¿cuántas? lleva un Ya año. lleva un año en el cerezo, Reclusorio, en el sí. reclusorio, realmente. ¿Por qué? Por el vecino que lo acusó por el delito de extorsión, ¿no? Entonces, igual, actualmente en la sociedad, pues hay mucha persona que ya se dedica a hacer el mal. Y eso es lo que ustedes deben de detectar desde un principio al realizar cualquier acto jurídico que ustedes realicen, incluso como abogados, ¿eh? Porque igual a abogados se las han aplicado igual Claro. pues digo, a pesar de que conocemos la norma, conocemos las leyes y estamos en los tribunales, a veces nos da miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que vamos a hacer, no? Así es, entonces aquí seamos muy cuidadosos con todos esos actos jurídicos. Fíjense, en materia de propiedades, si yo no tengo de forma adecuada mis propiedades, si no las tengo en orden, imagínense que fallezco. ¿Qué es lo que va a acontecer? Una peleadera con toda la familia por esa propiedad o esas propiedades o esos bienes o ese dinero. Entonces, desde ahí también, por ejemplo, en la parte de los testamentos, muy importante que se prevea y se pueda tener ya el documento y a lo mejor hasta se informe a los mismos familiares, hijos y demás, de dónde está el testamento, qué le toca a cada quien para que no haya este tipo de problemas. Hablando en cuestión del testamento, siempre en la familia tiene que haber una persona más ambiciosa o que se quiere quedar con todo, ¿no? Ese es un hecho. Miren, en los juicios ceros testamentarios e intestamentarios son los procedimientos más largos que pueda haber en este momento. Sin embargo, el Código Nacional pues ya contempla un poquito de rapidez, pero sin embargo son los más lentos en los procesos familiares, ¿no? Y muchas de las veces eh, es mejor llegar a un arreglo, o sea, si en vida el papá, la mamá ya nos dio un cierto pedazo de tierra rústico, pues hay que respetarlo, es mejor llegar a eso y no desgastarse en un procedimiento. A mí me tocó ver, y así se lo digo, que hermanos se mataron por la herencia, allá en un pueblito que se llama San Lucas. Se mataron por la herencia y eran 4 hermanos. Al final de cuentas se murieron y no negociaron nada. ¿Y qué pasa? No lo vean tanto por lo económico, sino realmente por el desgaste emocional que tiene la familia. O sea, ¿qué necesidad tienen de pelearse con el hermano, con la hermana, con el sobrino, con la sobrina y demás? Cuando pueden llegar a un acuerdo, a una solución y decir, bueno, pues esto me tocó a mí, nomás respétamelo y punto, ¿no? Pero ¿qué pasa? No, ya murió mi papá, entonces vamos por partes iguales, que por la ley lo permite, claro, pero pues el desgaste pues también es cuantioso en esos procedimientos. Entonces, si Claro. hay necesidad de evitar eso, pues ¿para qué te desgastas? Si hay necesidad de llegarlo a mediación y conciliación, pues punto. Fácil y sencillo. Exacto. Entonces, bueno, parte de lo que aquí estamos comentando es, para prever ese tipo de circunstancias, por favor, ten tus documentos en orden. Fíjense, por ejemplo, algo de lo que traemos mucho también ahorita, actualmente, la parte en la que los inmuebles, las casas, Ujú. no están escrituradas de forma adecuada. Y Así es. resulta que yo vivo aquí, pero no he arreglado los papeles, entonces si llega otra persona y se mete, me despoja de mi bien inmueble, pues es más complejo que yo le pueda reclamar porque yo no tengo el documento idóneo para poder acreditar mi propiedad. Y comienza una gestión ante el agente del Ministerio Público que me dice, no, es que requiere este documento, no lo tengo. Entonces, favor de poner en orden esos documentos. Yo sé que a veces dice, es que me choca la tramitología, me choca empezar un trámite, pero, ojo, todo lo que yo no ponga en orden en este momento, más adelante me va a salir más caro por la premura de lo que sea que tenga que acontecer y que puede enterarse por ahí alguna persona que de esas que andan investigando nada más que bienes Sí, no tienen el documento correcto exacto, para apropiarse de los ellos. famosos paracaidistas, ese tipo Así de es. personas incluso ya
son personas que se dedican a eso, precisamente a investigar qué bienes no tienen propiedad, qué bienes son Que no ocultos, tienen que documentos bienes no tienen correctos. documentos o predios ocultos, y ya no les importa, ya no les importa llegar a apuntarte con arma de fuego y sacarte a punta de balazos y de golpes, ¿eh? Lo vimos con el caso Exacto. Carlota. El caso Carlota, bueno, ahí está el caso Carlota y otros más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Pues poner en regla todos tus procedimientos. Si mi mamá me va a dar un pedazo de terreno, bueno, vamos a escriturar de una vez. Hay que hacer escriturar. Tienes que tener en regla desde tu acta de nacimiento, CUR, comprobante de domicilio, tu escritura, todo eso en un folder. Porque me ha tocado ver clientes que de momento dicen, vamos licenciado, a traer nuestros documentos. Pues vamos, ¿no? Ahí ven al licenciado. Llegan a su casa levantando colchones, ya no sé, ahí buscando, y dices, oye, pues sí, no, literal, me tocó colchones y todo, no los encuentro, los de una camioneta, incluso eran camionetas que se había en ese momento accidentado y teníamos que tener pues, todo en línea para la propiedad, recuperar la propiedad, la que acredita la propiedad. Y no, andaban buscando debajo de los colchones, hasta de los sillones, no aparecieron, ¿no? Entonces, eso es para que ustedes vayan Ahorita lo podemos ver previendo como algo todo esto. chusco, Sí, ¿no? Porque para pero es la nosotros dicen, realidad. ajá, pero tenemos muchas personas que no tienen en orden sus documentos. Apenas platicando igual con otra clienta, me decía, yo a partir del temblor, de uno de los temblores más fuertes, lo que opté fue por escanear todos los Todo, sí. documentos importantes de la familia, de esposo, hijos, de ella, de cuentas bancarias, cine, CURP, escritura, lo que sea que tuvieran de relevancia, y lo subieron a un drive, ¿no? A un correo electrónico por ahí y demás. Es decir, yo voy preparándome porque esa es otra. Con esto de los temblores o sucesos de la naturaleza, no sabemos qué pueda pasar. Tan Exacto. solo el día de antier en Ciudad de México nos Se llovió inundó, se inundó. como hace mucho no nos llovía y se inundaron muchos lugares. Entonces, hay casas que se pueden inundar y se puede perder todo, ¿no? Todos los documentos, se pierden muebles y demás, ¿no? Entonces ahí seamos cuidadosos con ese rubro también de la prevención. A ver, requiero un orden, requiero también saber en cómo dejo asegurada a mi familia. Fíjense que adicional a esto de los sucesos naturales, hay personas que dicen, yo no me quiero casar porque no quiero el compromiso, ¿no? Y ya Pues desde claro. ahí, todos así de, ay, espérese, ya me está cayendo la pedrada. Ah, no. No quiero el compromiso, pero, ojo, pero tengo todas las atribuciones, ¿no? Vivimos en la misma casa, llevamos ya 10 años aquí, tenemos a los hijos, o sea, todo lo compartimos, pero no quiero ese compromiso y firmar el papelito. Ok. Pero cuando vienen los trámites de, oye, ¿qué crees? Te enfermaste. Requerimos asegurarte. No, es que nos piden o el concubinato o nos piden el matrimonio. ¿Cómo te aseguro? Y ahí comienza la otra parte también de los derechos, que en muchas ocasiones yo sí les he comentado a las personas. Para mí sería más sencillo decir, cásate, o sea, sí, yo sé que vas a firmar un papel y supuestamente por ahí hay la creencia de que van a firmar y van a perder la libertad y van a perder no sé qué tanto, pero también ganan derechos Exacto. y se solucionan cosas más rápido, imagínense. Vivimos en la misma casa. Pero no nos quisimos firmar el papelito porque no quisimos. Pero le pasa algo a mi pareja. Y yo quiero reclamar algo de lo que él dejó. ¿Cómo lo hago si no tengo el documento idóneo en ese momento para hacerlo? Ya sea como concubina, ya sea para algo del seguro social, pensión de viudez y demás. Hay muchos derechos que sí son mucho más fáciles de tramitar cuando se tiene esa acta de matrimonio. No es que quiera obligarlos a todos a que se casen, ¿verdad? Pero sí, ojo con ello. Entonces, tómenlo en consideración y vamos a hacerlo de esa misma forma. Ahora, de igual manera, cuando ya tenemos la problemática, tenemos que saber cuáles son las formas de solución. Y cuando ya tenemos la problemática, esas formas de solución pueden variar. ¿En qué aspecto? Ah, bueno, si estoy en materia, hace rato estuvimos contemplando un poco la materia familiar y civil, que tenemos los centros de mediación para efectos de que puedan acudir y puedan platicar
y puedan resolver su problemática de forma tranquila, amistosa, sin desgaste y sin estar peleando y enojándose, y mucho más rápido. Pero ¿qué creen? Que en materia penal, si ya hay una denuncia, si ya avanzó todo esto, pues también hay formas de solucionar. Es decir, si ya me denunciaron, ¿qué puedo hacer yo para solucionar este conflicto? Bueno, pues tenemos varias formas acorde al tipo de delito que se esté denunciando, ¿cierto? Sí, miren, en este aspecto, como lo refiere la doctora, cuando ya estés en un procedimiento de carácter civil, familiar o penal, no siempre es llegar hasta el dictado de una sentencia, no siempre es agotar todas las etapas del procedimiento, no siempre es pleito. Con la reforma de seguridad y justicia que se llevó a cabo en el año 2008, se publicó en el Diario Oficial y entró en el 2016, nacieron tres normas importantes. Entre ellas el Código Nacional de Procedimientos Penal, la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y la Ley de Ejecución. Aquí en la Ley de Mecanismos Alternativos vienen tres aspectos importantes. El primero de ello tenemos mediación, conciliación y junta restaurativa. ¿Qué tiene que ver con esto? Pues bueno, si ya te encuentras en un procedimiento de carácter civil o familiar o penal, a lo mejor alimentos, a lo mejor robo sin violencia, a lo mejor despojo, delitos no graves, bueno, tienes la oportunidad de decirle a la persona, oye, pues ya te pago lo que te robé, aquí está, una reparación del daño. Y te obsequio una disculpa, perdóname, discúlpame. Y ahí se acaba el procedimiento, sin necesidad de que agotes todas las instancias del proceso y sin necesidad de que en su momento pues pudieras llegar a pisar prisión preventiva justificada, en su caso oficiosa. ¿Sale? Tenemos la conciliación. Esa conciliación también hay un centro especializado en materia de conciliación penal, que hay una persona especializada que te puede ayudar, los puede ayudar y los puede acercar a que lleguen a un acuerdo, a un convenio amistoso. Esta persona, como tercera, te ayuda a proponer información y te ayuda a proponer esa propuesta que sea equitativa, que sea parcial. ¿Sale? Aquí algo muy importante que tienen que ver en estos conciliación y mediación es la voluntariedad. Esa voluntariedad es importante para que nosotros podamos llegar a ese conflicto. Supongamos, conflicto. ¿Sabes qué? Esto se da más en asuntos de despojo, ¿no? O asuntos de propiedad. Fraude. Decir, mira, ¿sabes qué? Volteé tu barda. Estaba yo rascando en mi barda para hacer mi cimiento. ¿Y qué crees? Le di con la máquina y tumbé tu barda. Discúlpame, te la reparo, ahí está. Punto. Pero ¿qué pasa? Empiezan los problemas, empiezan los dites y diretes, que aquí y allá agarran los golpes y esto se hace enorme, ¿no? Otro punto importante que también manejas esta ley de mecanismos alternativos es la junta restaurativa. ¿Qué es la junta restaurativa? Pues también es aquella mediación en donde interviene ya la familia, interviene la comunidad. Acorde al delito delito que se suscite, claro. Entonces, estos mecanismos alternativos de solución de controversias, mejor conocidos como MACs, los podemos utilizar. Por eso es importante que aquellas personas que son sus abogados pues sepan ese tacto de saber y de saber qué es lo que mejor te conviene a ti como cliente, como representado, qué es lo que mejor te conviene a ti, porque no siempre es llegar a un pleito. Claro. Y lamentablemente la mayor parte de los abogados, pues como que ya tenemos un chip integrado, ¿no? De pleito, 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 pleito. Así tu cerebro te habla, pleito, 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 ¿no? Así de, me O sea, acaban de contratar, tranquilo, ya ¿no? llego con todo, Con ¿no? todo, ¿no? A ver, ¿qué te No, pasa? Y lo típico, ¿no? ¿Qué hizo el abogado? No, pinche, está bien acá, esto, el otro, ¿no? Que, no, pues a ver, tranquilo, ¿no? Eso es en cuanto a una. Yo, aparte ahí, yo he escuchado a abogados que dicen, no, nos los vamos a acabar. Nos vamos a acabar, ¿no? Que Ajá. ignorantes, ¿no? Ay, Ahora sí tranquilo, viene la pues. guerra y cosas Ajá. por el estilo, hasta emocionan a las personas porque les prometen, o sea, como si esto fuera una lucha libre. No, no es una lucha libre, es un aspecto jurídico Sí, que jurídico en se todos los comienza aspectos. a trabajar acorde a los códigos y acorde a lo que ahorita está manejando o está tratando el licenciado José Morales, pues es
la Ley Nacional de Mediación, ¿no? En donde Así es. ahí trae todos los detalles sobre ese rubro y bueno, pues será una cuestión importante. Además de que cuando ya está todo el procedimiento avanzado, ya en materia penal, ya tienes pues O sea, te ofrecieron la conciliación, te ajá, ofrecieron la mediación y dijiste, no y me interesa, quiero acabarme a mi vecino, quiero acabarme a mi esposa, quiero acabarme al maldito, ¿no? Pues órale, ¿no? Ya es un procedimiento que va avanzado. Entonces, en exacto. ese procedimiento dices, ¿y ahora qué hago? Ya me arrepentí, mejor si hubiera yo mediado, ya me sacó el abogado tanto de dinero, ¿no? Es que esa es la ¿No? otra, porque ustedes también recuerden que este tipo de procesos, el abogado especialista pues debe cobrar sus honorarios, porque cada tiempo, cada visita, cada asesoría tiene un costo. Lamentablemente pues nosotros sí vivimos Claro, de yo esta soy litigante, situación y en maestro. este aspecto pues sí nosotros debemos siempre tener ese honorario. A ver, entonces, ya se te pasó todo, pero dices, ¿sabes qué? Ya quiero terminar mi asunto. Sí, llama, sí, más rápido, ¿no? Ya me asesoraron y me están hablando de un procedimiento abreviado para efectos de poder terminar todo esto antes, pero ojo, tiene que haber una buena explicación acorde al Código Nacional y acorde al tipo de delito que la persona haya cometido. Entonces ahí sí, ojo. Exactamente, este procedimiento abreviado, a ver, vamos a hacerla. Con esta reforma nació el Código Nacional de Procedimientos Penales y a la vez con esto nace lo que son salidas alternas al proceso penal y formas de terminación anticipada del proceso penal. Y aquí en estas formas de terminación anticipada es donde viene el procedimiento abreviado. ¿Qué es el procedimiento abreviado? En pocas palabras, pues es un mini procedimiento que se hace con la finalidad de que se dicta una sentencia más rápida, sale una sentencia más rápida sin necesidad de que se agoten todas las etapas del proceso penal, ¿sale? ¿Qué pasa con este procedimiento abreviado? Pues de entrada tienen que aceptar tanto el imputado o la víctima. O sea, el imputado debe de aceptar que sí cometió el delito, que sí robó, que sí se metió a la casa, etcétera, etcétera, y la víctima también tiene que aceptar ese procedimiento abreviado. Y su reparación del daño. Aunado eso, tiene que hacer la reparación del daño. Pero, como lo dice esto, este procedimiento abreviado es una facultad discrecional del Ministerio Público. ¿Qué quiere decir esto? El Ministerio Público es el único que puede solicitar este procedimiento abreviado. ¿Sale? Entonces, a ti, imputado, a ti que cometiste un delito y que dices, sí, la verdad sí lo cometí. Ya, Así ¿para qué me es. desgasto en irme en etapa intermedia, A en etapa de juicio. juicio oral, etapa de ejecución, si al final de cuentas me van a condenar? Sí lo Y hice. estoy consciente de Exactamente. ello. Entonces, acudimos a esa forma de terminación anticipada y es un procedimiento pues más rápido. Ahora, hay beneficios. En este procedimiento abreviado hay beneficios porque lo que se busca con el Ministerio Público es una negociación de la pena. Es Por correcto. ejemplo, si la media aritmética de los delitos no rebasa 5 años, entonces se te pueden reducir por delitos dolosos hasta 2/3 partes. Si la media aritmética no rebasa 5 años en delitos culposos, te pueden reducir hasta la mitad de esa pena. Y cuando te reducen esa pena, digamos, son 5 años, la mitad son 2.5, puedes salir en libertad. Y aparte de esto hay otro beneficio. Cuando este tipo de procedimiento abreviado se puede utilizar en todos los procedimientos, ¿sale? Sean graves o no graves, se pueden utilizar. Pero el beneficio es ese, que si son menos de los 5 años o la media aritmética, probable que salgas en libertad. Pero bueno, esto tienes Se que tiene que saberlo, ¿no? analizar el delito por parte del abogado. Luego, recuerden también que como bien lo comentó el licenciado José Morales, es una facultad discrecional del agente del Ministerio Público. Entonces, para un procedimiento abreviado, lo primero que tienes que hacer es acercarte como defensor al Ministerio Público para comentarlo y ver, en este caso se hace un tipo de negociación también para saber, a ver, qué tipo de delito es el que traes. ¿Cuál es tu pena mínima? ¿Cuál es la reducción que te vamos a hacer?
traes agravantes, qué tipo de agravantes traes, porque hay que ser muy cuidadosos en esto. Me ha tocado que de repente llego con un ministerio público y me dice, ah, sí, no se preocupe, su pena queda en tanto en un procedimiento abreviado. Lo cambian, una vez se fue una MP de vacaciones o de incapacidad, y regreso y me dice, no, me dice el titular, me dice, no, porque aquí no estaban tomando en cuenta la agravante. Con la agravante nosotros no podemos ofertarle esa pena, esa disminución. Entonces ahí sean muy cuidadosos con lo que el trato que se va a hacer, porque al fin y al cabo, si bien es cierto, nosotros decimos, ¿sabes qué, Ministerio Público? Yo quiero este procedimiento abreviado, también lo es que el Ministerio Público va a requerir hacer un análisis y posteriormente ese análisis subirlo ante el juez de control y en su momento en la audiencia el juez de control entrar al Claro, análisis. él es el que va a ver si no es violatorio de derechos humanos, si es acorde a la realidad al Y si principio de la, realidad, se llama el principio de realidad, es acorde al principio de realidad que está viviendo al hecho delictuoso. Si el juez advierte que es violatorio de derechos humanos o que viola ciertas garantías, no lo aprueba, así de sencillo, aunque estén de acuerdo las partes. no, y adicional recuerden que la víctima debe de estar de acuerdo en Exacto. esa reparación del daño. Diferente de cuando la víctima no es una persona, puede ser el Estado para algún tipo de delitos y entonces ahí cambia un poquito la dinámica, pero si no, esa reparación del daño sí se le tiene que hacer el acercamiento por parte del asesor jurídico de la víctima para que ésta pueda estar en posibilidades de aceptarlo. Así es, otra salida alterna, esta ya salida alterna, tenemos los acuerdos reparatorios. Estos acuerdos reparatorios, pues más que nada es una salida alterna, que es un acuerdo de voluntades entre la víctima ofendido y el imputado. Este, Para ciertos Así es. delitos. ¿Cuándo procede esto? Pues cuando son delitos que se persiguen por querella, procede cuando son delitos culposos, cuando son delitos patrimonios sin violencia, robos sin violencia. Aquí en estos podemos llegar a un acuerdo reparatorio. Más que un acuerdo reparatorio es un convenio que se hace entre las partes. ¿Cuáles son los requisitos? Pues obviamente la voluntariedad, que estén de acuerdo las partes, que no se haya firmado un acuerdo reparatorio previo, con antelación, y que si en su caso incumplió con ese acuerdo reparatorio, tienen que pasar 5 años. Y si cumplió ese acuerdo reparatorio, tienen que pasar 2 años. O sea, no es como que ahorita robé y ya llegó el acuerdo, y vuelvo a robar y llegó otro acuerdo. No, hay reglas específicas para ese acuerdo reparatorio. Si tú cumples de forma inmediata con ese acuerdo reparatorio, se extingue la acción penal, es decir, se sobresee el asunto. Así de sencillo. Es correcto. Este acuerdo reparatorio también no es así como que de cumplirse ya. Puede hacerse en parcialidades, puede hacerse acorde a la situación, en este caso de la persona víctima o en su caso del imputado. Pero lo que busca es, fíjense, este acuerdo reparatorio, aunque ya tengas una querella o en su caso una denuncia, si tú logras este acuerdo reparatorio, no quedas con antecedentes penales, no hay una prisión como tal y a cabo solucionas tu asunto lo más rápido posible. ¿Sale? Efectivamente, entonces, ¿por qué la importancia de estas figuras y de todo lo que hemos abordado hoy? Porque a veces las personas escuchan, necesitas un abogado y dicen, no, pero mi problema no está tan grave. No, el abogado no es porque el problema esté grave, sino porque requieres prevenir problemas, para que tú no llegues a una demanda, para que tú no llegues a una denuncia, para que no llegues a tener esta problemática. Entonces, seamos, en este caso, vamos a prevenir los problemas y alleguémonos de las personas pertinentes, de los especialistas, Exacto. para que nos ayuden, ya sea que yo vaya a firmar un contrato apenas, mañana igual vamos a tener por ahí un asunto de un contrato que vamos a preparar, pero antes tenemos que verificar una realidad de un inmueble. Pero ojo, doctora, en este acuerdo reparatorio también tiene limitantes, o sea, puedes accionarlo después de la vinculación a proceso y antes de la etapa de juicio oral. Claro. Si tú ya no lo accionas en ese aspecto que yo te menciono, ya como quien dice, perdiste esa oportunidad. Y hay que valorar muy bien esta oportunidad, porque si es para mejor proveer entre mi cliente y la persona,
pues ya depende de ustedes como clientes, como personas que están ocupando los servicios del abogado. Así es, queridos amigos, pues estamos concluyendo. Cualquier duda la pueden hacer llegar aquí al mismo programa o en Red Esmeralda, la página de Facebook, o en Facebook Esmeralda Martínez Lara. O en Facebook como abogado José Morales Corona, o mi número particular, con mucho gusto les contestamos, 246-295-8957. Si requieren una asesoría, algún tipo de cuestión legal, orientación, con mucho gusto, porque somos tus guías del derecho. Y nos vemos el siguiente jueves. Hasta pronto. Bye. No lo olvides, te esperamos todos los jueves en punto de las 3 de la tarde. Gracias por acompañarnos.